Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? Bienvenidos a este live aquí en Facebook donde voy a hablar un tema muy interesante. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Uvilla y soy coach en programación neurolingüística y facilitador de cambio. Estas técnicas ayudan a eliminar el estrés, a tener más conciencia, a conocer cómo funcionan nuestros pensamientos, nuestras emociones, entre otras cosas. Y eh, eh, Generalmente hago live acá en Facebook y también en Instagram. Y bueno, y si quieren ver los videos que he hecho durante muchos años, los invito a mi página de YouTube que se llama Luis Uvilla Coach. Ahí se pueden suscribir y ahí están muchos videos con diferentes temas de que hablo, de diferentes temas que hablo en los videos que pueden ver ahí. Así que los invito a mi página de Luis Uvilla Coach. Entonces, bienvenido que lo vean esto ahora y también bienvenido a lo que lo vean esto en el futuro. Bueno, y si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, bienvenido sea, aquí yo lo respondo. Así que los que lo vean ahora en vivo y también los que lo vean en el futuro, bienvenidos. Y también los que lo vean en la página de YouTube después, porque esto después lo subo a YouTube. Esto también lo dejo aquí en algunas redes sociales, aquí en Facebook también, y lo subo a YouTube. Bueno, bienvenidos. Bueno, el tema de tratar hoy día voy a hablar acerca de realidad 3D, que obviamente a veces yo pongo títulos y no son exactamente como a veces se esperan, porque obviamente igual quiero sorprender con algunos comentarios, con algunas comentarios. Realidad 3D obviamente la voy a sacar un poco de una película que vi ayer, que me gustó, que se llama Free Guy, que era como una persona una inteligencia artificial que está dentro de un videojuego. Obviamente no les voy a contar la película, pero me agarré un poco de eso y también por otras cosas que también que he ido viendo. Y obviamente esto es para inspirarlo a usted y también para mí también, o sea, es como una mezcla recíproca. Así que también obviamente por eso los invito a que hagan preguntas o hagan sus comentarios, porque así el Zoom también lo hacemos entre todos, este live. Bueno, realidad 3D, ¿qué es lo que significa la realidad 3D en el fondo? Es como una metáfora, pero para que se entienda. La realidad 3D sería todas las cosas nuevas que puede ir haciendo o puede ir creando. ¿Y cuál sería la realidad 2D? Tu vida actual como está ahora, de tu rutina diaria, o tu vida como está en la actualidad. Entonces obviamente tú en el pasado ya has realizado cosas, realidades 3D seguramente, cuando has tenido ciertos logros, has viajado, has hecho cambios. También ahí obviamente tú estás en una realidad 2D y pasaría a una realidad 3D, que sería como la nueva realidad que estás creando, ¿me entiendes? Entonces, de repente a veces, por ideas que nos vamos comprando, por ideas o por cosas las cosas que estamos viendo en los medios de comunicación, las cosas, etcétera, a veces de repente nos quedamos en la realidad 2D y creemos que algunas no podemos, y como que esas cosas que hacíamos de 2D y pasamos a 3D, de que estamos en la realidad de segunda dimensión y pasamos a una realidad de tercera dimensión, creemos que a veces realmente por ideas que tenemos a veces en la cabeza o por las cosas que vemos en los medios de comunicación, etcétera, creemos que tenemos que permanecer en forma constante en la realidad 2D que vimos en la actualidad. Y la realidad de segunda dimensión sería en el fondo la que tú tienes en la actualidad. A lo mejor lo estás pasando bien igual, si no estoy diciendo que no. En algunos casos, algunas personas sí, otras no. Y la realidad 3D sería las cosas que tú puedes ir creando nuevas. Las cosas nuevas que puedes ir creando. Porque en el fondo, a ver, cuando vi esta película, obviamente en otros live también esto lo he hablado de otra forma, pero también obviamente lo voy cambiando un poco para ir innovando. Era un programa de una inteligencia artificial que tenía siempre una misma rutina. Siempre hacía lo mismo. Y de repente esta inteligencia artificial, que en el fondo era como de un juego, se empieza a tener vida propia y empieza como a hacer cambios. Hasta algo tan simple que realmente siempre pedía un mismo café y y después pedía uno distinto y empezaba a hacer miles de cambios y al final
tenía los mismos superpoderes que tenían los que se metían en los juegos. Entonces, en el fondo él salió de su realidad 2D, que sería la realidad de segunda dimensión, pasó a su realidad de tercera dimensión, que empezó a hacer cosas más increíbles o cosas más allá de su rutina diaria. Entonces, en el fondo, lo que yo quiero hablar hoy día es que, en el fondo, la realidad 3D, ¿quién se puede acercar a la realidad 3D? ¿Quién tiene la opción para acercarse a la realidad de tercera dimensión? Todos nosotros. Todos todos podemos hacerlo. Porque la realidad de segunda dimensión sería tu rutina diaria, la vida que tú tienes en la actualidad. Y la realidad de tercera dimensión sería como crear tu propia realidad, una nueva realidad que puede ser hasta tuya, de las cosas que te gustan a ti, las cosas que te entretienen a ti, las cosas que te gustaría crear a ti, qué interpretación te gustaría tener a ti de la vida, porque obviamente no tienes por qué tener la interpretación que tienen todos acerca de la vida, tú puedes tener una interpretación personal, lo que te haga sentir bien a ti, ¿me entiendes? Independiente de que otras personas estén respetando la opinión de los demás, pero buscando tu propia interpretación. Entonces ahí tú vas viendo que en el fondo la pregunta que uno debiera hacer, ya, estoy en mi realidad 2D, que sería mi realidad de segunda dimensión, la que tengo en la actualidad. Pero yo quiero crear una realidad de tercera dimensión. Quiero crear cosas nuevas. Quiero tener otras interpretaciones de las cosas. Quiero tener otras interpretaciones de la vida. Quiero sentirme distinto. Y esto da lo mismo la edad que uno tenga. Puede ser poca edad, mucha edad, da lo mismo. Estoy tratando de todo. Entonces ahí tú tienes que ver. Lo que pasa es que a veces, para pasar a la realidad de tercera dimensión, tienes que ir en contra de la lógica. No tienes que pensar en forma muy racional, porque si eres muy racional, vas a empezar a decir, no, pues esto no se puede, esto no, esto no, es imposible que yo me sienta así, es imposible que yo pueda hacer esto, es imposible que yo pueda hacer este cambio, porque va a empezar a poner mucha parte racional en lo que tienes que hacer. Pues no, pues, y la idea es que para pasar de la realidad de la segunda dimensión a la tercera dimensión, obviamente esto le hablo a la gente que le interese, obviamente a veces no hay que ser muy racional, porque si le empiezas a meter mucha parte racional, capaz que no termines haciendo las cosas. O no crees o crees que no se pueden cambiar. Entonces, la pregunta clave que uno tiene que hacerse aquí constantemente es decir, ¿cuál sería mi verdadera realidad? Porque lo vuelvo a repetir, tu realidad no tiene por qué ser igual a la realidad de los demás. Tu realidad tú puedes tener tu propia realidad. Eso no significa que no va a interactuar con la gente, obviamente va a interactuar con la gente, te va a relacionar con ella, y también va a respetar su realidad también de ellos, porque obviamente si tú tienes tu propia realidad y tú te sientes bien así, y los otros no les interesa incorporarse en ese tipo de realidad, es válido, porque también cada persona, también tú tienes que respetar la realidad de los demás, que no quieran cambiar su realidad. Que por ejemplo hay gente que quiera mantenerse en la realidad de segunda dimensión, en la segunda dimensión, y no quiera pasar a la tercera dimensión, también respetar si la gente no quiere pasar a otra dimensión. Cuando me refiero a otra dimensión, a cambiar su realidad, pasar a otra realidad. Por eso es bueno que vean esa película, vean la película Free Guy, que es una nueva la pueden ver por internet, que es un programa que empieza a hacer puras cosas distintas a la rutina que hacía constantemente. Y en el fondo todos podemos hacer eso mismo. Pero cuando creemos que eso no se puede, no hacemos nada al respecto. No solamente en el tema de cambiar cosas externas, me refiero también a sentirse internamente de otra manera. Porque tu punto de vista crea tu realidad, entonces obviamente si tú sientes, no, yo me siento de esta forma y esto no se puede cambiar, no va a cambiar tampoco. Entonces también tú puedes cambiar hasta tu forma de cómo te puedes sentir frente a las cosas en general. Porque en el fondo todo es percepción, todo es percepción interna. Entonces obviamente si tú quieres cambiar tu forma de sentirte frente a muchas cosas en general, tú tienes que cambiar tu percepción acerca de las cosas. Porque las cosas externas que te producen ciertas sensaciones, ¿cómo tú puedes cambiar que te produzcan otras sensaciones? Eres tú el que tiene que cambiarlo.
Y ahí tú tienes que ver cómo lo hace. Pues, obviamente yo ofrezco la programación neurolingüística, también hay otras técnicas que uno las puede utilizar. Entonces, está lleno de técnicas, o sea, hay muchas técnicas. Entonces, tú tienes que ir viendo ahí como, por ejemplo, cómo poder cambiar la percepción de eso. Pero eso obviamente tú también si tú piensas que eso es imposible, tampoco lo vas a poder cambiar. Entonces, si tú quieres salir de la segunda dimensión, que es tu realidad actual, claramente eh, tienes que cambiar creer que se puede también. Po. Ahí tienes que ver las técnicas. Yo ofrezco la programación lingüística también. Está lleno de técnicas que se pueden hacer aparte más. Aparte yo también practico otras técnicas también para mí. Entonces ahí tú tienes que ir viendo cuál es la que más te hace más sentido a ti. Y entonces en el mundo del coaching también nosotros ofrecemos eso de que la gente puede ir cambiando su realidad. Entonces obviamente si tú quieres pasar a una realidad de tercera dimensión que sería una nueva realidad completamente distinta, claramente eso te va a cambiar. Por ejemplo, yo eh, 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 obviamente hay muchas técnicas que te pueden ayudar para eso. Ahí está la programación neurolingüística, también te puede ayudar la meditación, también la técnica Access Consciousness, eh, también, ¿por qué no decirlo? La psicología, la hipnosis. O sea, tú tienes que ver cuál es la técnica que más la que te pueda hacer más sentido para que tú puedas ir cambiando tu percepción. Si sientes que algunas cosas las puedes hacer solo también, o sea, por eso tú tienes que ir viendo, porque eso también tienes que construir tu voz interna. Pero en el fondo lo que te quiero decir es que para poder pasar a otra dimensión, a una tercera dimensión, a tu propia realidad, tú tienes que también creer que eso se puede lograr. Entonces primero tienes que averiguar cómo te gustaría que fuera tu realidad, cómo te gustaría que fuera tu vida en general, cómo te gustaría sentirte, cómo te gustaría estar físicamente, cómo te gustaría que fuera tu vida en general, cómo te gustaría interpretarla, cómo te gustaría verla ya. Y obviamente eh, cuando tú vas haciendo esas preguntas, ahí tú vas a descubrir cuál es tu verdadera realidad, cuál es la realidad que te gustaría tener a ti. Pero obviamente si tú empiezas a decir, porque yo lo he escuchado en gente y también lo dicen, esto no se puede, esto es imposible, hay que ser aterrizado, esto es imposible, las cosas son así nomás, la realidad que me muestran los medios de comunicación, la realidad que me muestran las cosas que veo, eso es lo que hay. Y hay que aprender a ir con eso. O sea, si uno tiene esa visión, oye, claramente, ¿tú crees que va a poder pasar a otra dimensión? No. Por eso vean la película Free Guy. Les invito a que lo vean. Es una película nueva y ahí habla este tema de que una persona es un juego un juego que uno de los que están en los juegos empieza a tener su propia vida y se transforma en una inteligencia artificial y empieza a hacer un cambio en todas las rutinas que tiene. Entonces, que es muy parecido, yo creo que es muy parecido a la película Matrix. Entonces, obviamente, ¿quién nos muestra esa película, la película Matrix o la película Free Guy? Que nos muestra que personas cuando empiezan a hacer otras cosas empiezan a cambiar completamente su realidad. Entonces, si tú quieres cambiar tu realidad, tú quieres pasar de una realidad de segunda dimensión a tercera dimensión, primero tienes que sentir que eso se puede. Y obviamente, si tú piensas que eso no se puede, eso no significa que no se pueda. Tienes que ver qué herramientas usas, y por eso yo nombré todas las técnicas, qué herramientas tú puedes usar para que eso tú puedas sentirlo y poder transformarlo realmente como te gustaría a ti. Porque obviamente si tú sientes que sin herramientas, sin técnicas, pero no lo puedes hacer, para eso están las técnicas, para eso está la programación lingüística, como nombré anteriormente, la que ofrezco yo, también está la hipnosis, también está Access Consciousness o Access Bars, está también la meditación, o sea, tú puedes usar una técnica también para poder crear tu nueva realidad. Entonces, pero primero tienes que tener claro cómo te gustaría que fuera tu realidad. Entonces, obviamente, cuando tú te vas aclarando cómo te gustaría que fuera tu realidad, la puedes empezar a crear.
Y uno puede partir hasta con, como he dicho en otros live, uno puede partir con cosas chicas. Puede partir con cosas chicas. Que para, quizás para una persona son grandes, obviamente. De repente una persona que dijera, no estoy haciendo ejercicio físico, no estoy haciendo deporte. Y empecé y dije, ya, voy a empezar a hacer ejercicio físico, aunque sea una vez a la semana. Ya está cambiando su realidad, porque su realidad normal era trabajo y se va a la casa y hacer las cosas normales. Y de repente, ya, ahora agregó el deporte, ya sea en un gimnasio, ya sea deporte al aire libre, y ahí está pasando una realidad de segunda dimensión, la está transformando en tercera dimensión. Por eso digo que aquí tampoco hay que ponerse el tema de la edad también, porque de repente hay gente que a lo mejor hacía ejercicio a una cierta edad y después deja de hacer ejercicio y se acostumbra a eso, a esa realidad de no ejercicio. Pero también puede cambiar esa realidad y decir, ya, pues yo dejé de hacer deporte y tengo, porque tenía mucha idea acerca de la edad, ya, entonces vuelvo a hacer ejercicio. Y obviamente si empieza a hacer ejercicio, el físico le va a cambiar, la energía, todo, porque obviamente mientras más vaya haciendo ejercicio va a ir mejorando el estado físico. Y se da cuenta que esa realidad que tenía de dejar de hacer deporte, a lo mejor se la compró a otras personas o pensaba que a una cierta edad tenía que dejar de hacer deporte y lo dejó hacer. Entonces, hasta en ese pequeño cambio, ya crea su propia realidad. Por ejemplo, una persona dijera, quiero cambiar, tener otra percepción, y realmente dice, ya, voy a ir a hacerme una hipnosis, me voy a ir a hacer una hipnosis para cambiar mi percepción de acerca de esto. Y realmente va a hacer, un ejemplo, puede ser cualquier otra técnica, y hace la hipnosis, y después le cambia su percepción de esa realidad, y se empieza a sentir mejor en eso, algo que pensaba que era imposible que se sintiera mejor en esa área. Entonces claramente ahí pasa de la realidad de segunda dimensión a de tercera dimensión. También por eso decía que también hay que respetar o compartir si alguien realmente no quiere hacer cambios en este tipo de cosas o piensa que no se puede cambiar. Tú lo escuchas, respetas su opinión, pero obviamente si tú quieres hacerlo, confía en tu instinto y haz las cosas. ¿Quieres crear más dinero? ¿Quieres pasar de la segunda dimensión a tercera dimensión a crear más dinero? Entonces tienes que abrirte a otras posibilidades para crear más dinero. Y obviamente en este tipo de cosas, porque realmente hay gente que puede hacer estas cosas, digamos que ve este video y empieza a hacer las cosas, y a veces no ve los cambios en forma inmediata, entonces dice, esta cuestión no funciona y no lo hago. Eso de cambiar esta realidad que tengo yo ahora es lo que hay y me tengo que acostumbrar a ella. Y no, en esto también hay que ser persistente, como en todas las cosas. Hay que ser persistente. Así, si uno es como si una persona dijera al gimnasio y dijera, quiero tener el físico de Brad Pitt o de Stallone en un mes o en 2 semanas. ¿Qué pasa si la persona tiene esa idea y no tiene el físico de Brad Pitt y Stallone, o sea, tonificado? Esta cuestión no funciona, no voy más al gimnasio. No, por eso, si quiere tener ese tipo físico parecido, va a tener que ser mucho más persistente. A lo mejor puede demorar hasta un año, hartos meses, no sé, o más de un año, porque cada parte física es distinta. Por eso también hay que ser persistente. O sea, para pasar de la segunda dimensión a la tercera dimensión también hay que ser persistente. Y caerse al callo y volverse a subir al callo, caerse al callo y volverse a subir al callo. Porque a veces de repente también los programas que están en la mente son llevan muchos años ahí. Entonces de repente a veces uno hace los cambios y de repente vuelve a los patrones antiguos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque los programas, porque obviamente, imagínate que tú llevas practicando 3 años una técnica, 3 años una técnica, 3 años, por ejemplo. Pero ¿cuánto tiempo está ese programa ahí, el que tenías tú en tu mente? ¿Cuántos años está ese programa? Desde que naciste. O sea, de repente a ese, tú dices, ya, no, yo haciendo esto 3 años y no ha cambiado. O cambió y después siento que volvió al mismo punto. Y uno piensa, no, entonces esto que estoy haciendo no funciona. No es eso. Lo que pasa es que tienes que seguir persistiendo. ¿Y cuándo uno tiene que parar de hacer esto? Según mi punto de vista, nunca. Nunca. Porque si tú paras, es como volver a comenzar de nuevo. Es como un ejemplo ya. Por ejemplo, si yo
quiero cambiar mi físico y voy constantemente al gimnasio y entreno y todo y vuelvo y llego a tener un físico de ciertas características. Pero por ese motivo yo paro un año, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando vuelvo al gimnasio? Voy a tener que, o sea, igual van a quedar memorias en el cuerpo, obviamente quedan memorias por la parte muscular, etcétera, pero voy a tener que recomenzar de nuevo. Entonces, a veces pasa eso también porque a veces uno está súper bien y realmente para. Y después tiene que volver para atrás. ¿Por qué vuelve para atrás? Porque para mucho tiempo. Entonces la pregunta que tengo que hacer yo, si uno dice, yo quiero cambiar mi realidad en la parte de cómo me siento, en la parte financiera, en los hábitos que tengo, etcétera, ¿cuándo uno debería parar? Detenerse. Nunca. Quizá ya, una semana máximo, ya, puede ser, ya 2 semanas, ya más un mes ya, pero no más de eso porque de repente, porque es como después tenés que partir de nuevo, entonces por eso de repente, por ejemplo, si tú ves una persona que vuelve al deporte y no ha parado hasta el día de hoy, uno lo ve, pero físicamente impecable, pero la gente que parte embalada y de repente ya para y después está un año parado y tiene que partir todo de nuevo otra vez. Porque, y esto en todo orden de cosas, también en el tema de cambiar la realidad. Porque si tú quieres cambiar tu realidad, hay que ser persistente. O sea, no parar nunca. Independiente que algunas veces no se vean los resultados tampoco, porque en el fondo a veces también no se ven los resultados porque tú tienes que ir cambiando ideas, paradigmas, formas de pensar. A veces uno vuelve a patrones antiguos y de tu programa antiguo vuelve, tú ya cambiaste tu realidad en algún aspecto y haces cosas nuevas, pero por ese motivo vuelve a patrones antiguos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo cuando dice, no, hay mucha gente que puede decir, no, que esto ya no funciona, lo impersistido. No, yo digo, otra vez subas el callo y sigue insistiendo en el patrón nuevo, en la creación nueva, en la forma de pensar nueva, en lo que tú quieres crear nuevo. O sea, seguir persistiendo, porque todo tiene su proceso, porque a veces puede ser que sea un proceso que sea rápido y a veces se demora. Esto es tan relativo porque todo depende de los programas que uno tenga en el subconsciente. Todo es relativo. O sea, a veces la gente piensa, tengo que hacer esto y si al año no veo resultados, o a los 2 años, o a los 3 años, no, entonces usted no funciona. No, vamos al cuarto año. Sigue, síguelo. Sigue haciendo tus cosas que hace, obviamente, pero sigue intentando crear tu nueva realidad. Obviamente, si no lo quieres hacer, ya es otra cosa. Si no quieres sentirte de otra forma, no quieres cambiar tu realidad externa, etcétera, porque realmente a veces uno puede crear una realidad impresionante y de repente por ese motivo uno vuelve entre comillas, porque uno nunca vuelve para atrás, o sea, crea una realidad distinta a la que tenía, que según un punto de vista yo lo tenía más grande, externamente, ¿no? Entonces vuelve para atrás porque ahora tengo una realidad externa distinta, o que tenía algo más grande. No, porque internamente tú has cambiado también, independiente de que lo externo quizás es distinto, tú has cambiado. Entonces puedes volver a crear lo otro de nuevo o más grande, pero sin compararte con lo antiguo, porque obviamente tú has evolucionado y tienes otra percepción. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, si yo tuviera que decir, ¿cuándo uno tiene que parar de crear, si uno quiere crear una nueva realidad? ¿Cuándo uno tiene que parar de hacer eso? Según mi punto de vista, nunca. Independiente que no se vean los resultados al ritmo que tú querías. Porque, ¿qué pasa? Ahí viene el dicho, el que la sigue la consigue. Si tú sigues persistiendo, no importa que se demore 5 años en aparecer, o pongámosle 10 años, pongamos que se demora unos 10 años. No importa. Hay un dicho, mejor que se demore en aparecer lo que tú quieres, aunque no aparezca nunca. Y obviamente, cuando tú tienes garantía de que lo nuevo no va a aparecer? Obviamente, si dejas de intentarlo, si dejas de persistir, si dejas de seguir hacia adelante.
Obviamente no, nunca va a aparecer, porque obviamente tú dices, ya, no, ya lo intenté muchas veces, entonces esta realidad que yo quería no está, así que ya no lo intento más. Me voy a acostumbrar a lo que tengo y las cosas como son nomás. ¿Qué va a pasar si tú piensas así? Ahí no va a cambiar nada, po, obvio. En cambio, tú puedes decir, ya, sabes que he hecho las cosas y siento que la realidad es, por lo menos puedes decir, lo interno siento que ha cambiado mucho, pero lo externo siento como que están las cosas como medias similares, o no como yo lo pensaba. Entonces ahí también puedes decir la opción, dos pasos hacia adelante, po. Sigamos hacia adelante, veamos qué puedo aprender de todas las cosas que me han pasado, qué puedo aprender y sigamos persistiendo. Con otra interpretación, porque obviamente tú también con estas cosas también has aprendido. Lo que pasa es que cuando a veces las cosas no fluyen, no es porque tú digas es una señal de que no tienes que intentarlo más. No, al contrario, son enseñanzas, tienes que ver qué puedes aprender de todas esas cosas. Porque si tú piensas, no, estos son mensajes que me está mandando el universo para que no lo siga intentando más. Entonces, tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, si tú piensas que las cosas que no han fluido como tú has querido, no te han resultado como tú quieres, y tú crees que son mensajes para que no lo sigas haciendo, ¿qué va a pasar? Va a parar de hacerlo. ¿Me entiendes? En cambio, tú puedes tener otra visión, decir, todas estas cosas que no han fluido, ¿qué cosa puedo aprender con estas cosas? A lo mejor no es algo externo, no he visto cambios externos, pero sí he tenido cambios internos. A lo mejor tiene que ser así el proceso. De que primero tiene que ser algo más interno y después en el otro, porque no es solamente porque tú vas a ganar mucho más allá, no solamente vas a ganar, porque también hay mucha gente que tiene muchas cosas externas que no es feliz tampoco. Siempre el caso de Robin Williams o de Whitney Houston, por eso. Es que todo es relativo, porque si tú estás diciendo yo quiero hacer un trabajo interno, sentirme bien y además quiero tener cosas externas, entonces a veces realmente puede ser que las cosas externas no fluyan como tú pensabas, porque a lo mejor porque tú fuiste claro en lo que querías pedir, es decir, deseo cosas externas, pero también quiero sentirme bien internamente. O sea, que deseo las dos cosas, sentirme bien internamente y también las cosas externas. No solamente estás diciendo deseo cosas externas, ¿se entiende, no? Entonces, de repente puede ser que al principio las cosas externas no aparezcan, porque a lo mejor tienen que haber más cambios internos, porque obviamente tú fuiste claro, quiero sentirme bien internamente y también deseo cosas externas. No solamente dijiste que deseo cosas externas, y no solamente dijiste deseo sentirme solamente bien internamente, dijiste deseo las dos cosas. Entonces a lo mejor a veces las cosas externas no aparecen inmediatamente porque tú fuiste claro que tú querías las dos cosas. Entonces a lo mejor primero tiene que, lo otro se va desarrollando y después van a ir lo externo. Porque tú fuiste claro que querías las dos cosas. Por eso también hay que tener muy claro que para cambiar tu realidad también tienes que tener claro qué cosas deseas. Porque una persona realmente puede decir, solamente quiero sentirme bien. O otra persona puede decir, solamente deseo cosas externas. Pero también tú puedes decir, yo deseo las dos. Po. Deseo sentirme bien internamente y también tener cosas externas. Entonces a veces si tú pides las dos, puede ser que a veces no veas las cosas en el afuera a la velocidad que tú querías, porque tú fuiste claro que también decías quiero sentirme bien internamente. O sea, a lo mejor lo primero que tiene que irse estabilizando cada vez más es sentirte bien internamente, porque por eso yo doy caso que realmente hay gente que es muy exitosa en la parte externa que no se ha sentido bien, como el caso de Whitney Houston, Elvis Presley, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, que eran personas que eran muy exitosas en lo externo, pero internamente no se sentían bien. De hecho, realmente hay gente que es muy exitosa en sus negocios, que de repente recurren a técnicas como la meditación, como la programación neurolingüística, todas las que he nombrado anteriormente, porque dicen, tenía muchas cosas externas, pero no me sentía bien en mi vida, y gracias a estas técnicas ahora tengo las dos cosas, ¿me entiendes? Ahora me siento bien, y de repente hay gente que ha estado con mucho éxito en lo económico y no se siente bien y busca estas cosas, y ahí empieza a sentirse mejor, y ahí tienen las dos. Entonces la realidad de tercera dimensión no es solamente lo externo, también lo interno. Tú puedes y ser claro, decir ya. Decir, ya, yo quiero que mi vida externa sea así, como Alicia en el País de las Maravillas. Quiero que mi vida externa sea así.
y deseo internamente sentirme así. O sea, deseo sentirme de esta forma y también deseo estas cosas externas. Ya, entonces ahí claramente, ahí tú tienes clara tu realidad. Entonces tú vas a empezar a hacer cosas para crear esa realidad, tanto en lo interno y en lo externo. Entonces, si a veces no ves los resultados, ¿cuál es mi recomendación? Seguir persistiendo hasta pasar a la realidad de tercera dimensión que tú deseas. Y aunque no veas los resultados, seguir persistiendo. Y al seguir persistiendo, aunque no veas los resultados, aunque no te des cuenta, ya está en la realidad 3D, en la realidad de tercera dimensión. Aunque no veas los resultados. Pero ya lo estás viendo en algún aspecto, quizá ya te sientes internamente como lo deseas realmente ya. O sea, ya me siento súper bien, ahora me falta lo otro. Ya, perfecto. Entonces ya, en el fondo no importa, porque a veces uno piensa que la realidad de tercera dimensión significa solamente que uno tiene que ver cosas externas, ¿no? Pues la realidad de tercera dimensión también puede ser que tú te sientas internamente distinto. Si tú ya te sientes internamente distinto, tienes camina en las calles o en las situaciones, o cuando estás contigo mismo y todo, y te sientes distinto, ya está en la realidad de tercera dimensión, ya, porque ya cambiaste tu realidad. Cambiaste tu realidad en cómo sentirte internamente. Y obviamente también, si tú ves, también ha hecho cambios en lo externo en varias cosas. Entonces, y ahí tienes que ser consciente de eso. ¿Me entiendes? Entonces, y obviamente si tú quieres ir creando una realidad cada vez más grande y sentirte cada vez mejor, porque como he dicho siempre, un celular puede estar bueno y puede ser cada vez más bueno, una torta es buena y puede ser cada vez más buena, así como internamente si te sientes súper bien, eso te puede sentir más todavía bien. Eso no tiene límite, sentirte bien no tiene límite. Y ahí tú tienes que confiar en tu voz interna cuáles son las cosas que te hacen sentirte de esa forma y seguir la energía hacia eso. Y en el tema de lo externo, lo mismo. Si tú creas cosas externas, ya tengo esto, puedo crear más. ¿Qué más puedo crear acá? ¿Qué más puedo crear? Ya hice esto, perfecto, ya lo hice, ya, sigamos avanzando ya. Las cosas no han fluido, ya. Pero ¿cómo me siento internamente? Me siento súper bien. Lo externo quizás no fluido, pero yo me acuerdo que yo pedí sentirme bien internamente y tener lo externo. Yo pedí las dos cosas, entonces quizás lo primero tenía que llegar lo primero, que era sentirme bien, al 100% como yo quería, o tener otro cambio de percepción. A lo mejor ya te sentías bien igual antes, si no estoy diciendo que no, pero ahora te estás sintiendo mejor que cuando estabas al principio. Físicamente, ¿cómo quiero estar? Ya, chuta, ya, ahora, chuta, en realidad con mi físico estoy mucho mejor. Estoy como más habilidoso en el tema económico, ahora manejo mejor los números. Antes lo manejaba, pero ahora siento que manejo mucho más el tema de los números, el tema del dinero, o sea, como en la habilidad con el dinero. Quizás no estoy millonario, puede ser una persona, pero por lo menos tengo más habilidad con el tema de la plata que antes. Antes igual lo manejaba, pero siento que lo manejo más ahora. O sea, ir viendo los cambios también. Y confiar de que si a veces las cosas tú no las ves afuera, es porque quizás lo prioritario era que habían tener cosas internas para que después el otro va a llegar igual tarde o temprano, así como si llegó lo primero, lo interno, también va a llegar lo externo claramente. Y nunca dejar de persistir. Seguir persistiendo. Ya es como la metáfora del tenis. Me metí a un torneo, perdí en primera ronda. Ya, vamos al otro nomás. Perdí en primera ronda. Sigamos entrenando. Vamos al tercer torneo. Sigamos entrenando nomás. Vamos al otro. Pucha, llevo 10 torneos en primera ronda. Vamos a entrenar. Y va a seguir y de repente sin darse cuenta la persona se va a ganar un torneo de tenis. Va a salir campeón de un torneo de tenis. Y va a decir, todos esos 10 torneos que me metí que perdí en primera ronda, ¿fue una pérdida de tiempo? No. Pero ¿qué pasa si la persona era en el séptimo torneo se hubiera retirado? No juego más tenis porque ya eh, llevo 7 torneos y pongámosle ya, va al límite. Llevo 9 torneos en primera ronda, no, ya me voy a dedicar a otra cosa porque ya para usted no sirve. Ya, y yo estoy diciendo que en el 10º torneo sale campeón. Pero ¿qué pasa si la persona en el 9º torneo de tenis dice,
No, ya llevo 9 torneos en primera ronda, he perdido en primera ronda, entonces no voy a seguir persistiendo. Me retiro del tenis. ¿Cómo hubiera sabido cómo le iba en el 10.º torneo? Y estoy diciendo que en el 10.º torneo sale campeón. Pero ¿qué pasa si en el noveno se hubiera retirado o en el octavo? Nunca hubiera descubierto lo otro. Entonces no es que la persona no estaba funcionando lo que estaba haciendo. Era porque algo se está desarrollando en los torneos que está en los torneos que está en los 9 torneos, algo está desarrollando. Se está desarrollando algo para que la persona en el 10.º torneo saliera campeón. O sea, todos esos 9 torneos que perdió en primera ronda fue un entrenamiento para que la persona saliera campeón en el 10.º torneo. Pero si la persona hubiera pensado, no, ya esta cuestión no sirve, esto es un mensaje del universo que me está diciendo que no tengo que competir más en el tenis porque ya llevo 9 torneos perdiendo en primera ronda, tengo que ser realista. Y tengo que ser realista y objetivo. No tengo que seguir jugando más tenis. Y se retira en el noveno o en el octavo torneo, hubiera descubierto, hubiera tenido la experiencia del 10.º torneo que salió campeón. Absolutamente no. Porque a veces las cosas no son como uno las piensa. Pero ¿qué es lo que uno puede elegir para pasar a otra dimensión? Nunca parar de persistir. Independiente que a veces las cosas no se vean como uno las tenía planificadas en la cabeza. Seguir persistiendo, seguir yendo al gimnasio, digo yo. Seguir entrenando, independiente que las cosas no se vean. Eso yo lo entiendo mucho en el tema del tenis, porque yo juego tenis. Competí en tenis que de repente el tenis no es como por ejemplo cuando uno está en la universidad o en el colegio que uno estudia y la nota, ¿me entiendes? Que también no digo que sea fácil porque también estudiar también hay que ser constante y disciplinado, ¿sí? No estoy diciendo que no, pero quizás en la universidad cuando uno está estudiando y estudia hay más garantía que si uno estudia sistemáticamente el resultado va a estar ahí. En el deporte no es tan así. En el deporte la persona puede estar entrenando, pero sacándose la cresta el entrenamiento, y no hay garantía que después vaya al torneo y salga campeón. Porque están todos los haciendo lo mismo, y en el torneo sale campeón uno. Entonces no hay garantía. Entonces, la persona cuando no ve los resultados y sigue persistiendo, después, cuando logra el resultado, el resultado fue de acuerdo a su persistencia también. De que no pensó que eran mensajes que del universo le estaba mandando de que las cosas no estaban fluyendo como él quería porque era un mensaje que tenía que dedicarse a otra cosa. No, nada que ver. A veces es un tema de persistencia. Y si a ti te gusta lo que tú haces, tienes que persistir. Y tienes que empujarte a otras realidades también. A crear otras realidades de relacionado. Ya, por ejemplo, en el caso del coaching, que hacemos nosotros, ya, el que está haciendo solamente asesorías personales puede decir, ya ahora voy a hacer un curso. El que está haciendo cursos, ya ahora voy a ofrecer mi servicio a empresa. El que está solamente ofreciendo a empresa, ya voy a ir a la televisión. El que solamente está en la televisión regional, no, ahora voy a ir a televisión nacional. Ya ahora también voy a promoverme para hablar en los medios internacionales. O sea, también no se puede ir sobrecreando. A eso es a lo que me refiero. ¿Me entiendes? Así porque, por ejemplo, ya aquí hago Zoom y de repente voy a otros medios. Y de repente la persona puede decir, ya, porque lo he intentado y a veces los medios no me dan bolilla, se podría decir. Pero tienes que seguir persistiendo, po, hasta que porque tú tienes ganas de estar en otros medios, entonces tienes que seguir persistiendo. A lo mejor lo que tú pensabas no, y otros sí, o van a ser después. O a lo mejor estás dejando de lado los medios internacionales que a lo mejor te pueden hacer una entrevista por Zoom. Tantas cosas que se pueden hacer. Pero en el fondo, si tú quieres, ¿cómo tú puedes tú puedes no saber lo que está en la tercera dimensión, que sería la nueva dimensión, en tu ámbito laboral, en el ámbito personal, lo que sea, de sentirte también como te quieres sentir, es parando, no intentando nomás, no volver a intentarlo, no volverte a subir al caballo si dijiste me caí el caballo, ya no quiero subir más a un caballo. Si tú dices eso, obviamente, ¿cómo vas a aprender a andar en caballo como te gustaría si tú no te quieres subir al caballo? Aunque te vuelva a subir al caballo y el caballo te vuelva a botar, tú dices,
me vuelvo a subir, weón. Aunque esta usted me demore 40 años, voy a aprender a andar en el caballo. Es una metáfora que en el fondo, y eso es lo entretenido, porque en el fondo tú dices, aunque las cosas no las vea como yo quiero, en inicio obviamente, porque esto no va a ser eterno, voy a seguir persistiendo, voy a seguir subiéndome al caballo, voy a seguir haciendo. Y obviamente ahí tú vas a pasar a la tercera dimensión. A veces estos cambios pueden ser rápidos también, si no estoy diciendo que siempre tienen que ser largos. A veces pueden ser rápidos y a veces pueden demorarse. Pero no importa si son rápidos o se demoran. Tú por lo menos dijiste, yo quiero cambiar mi realidad en lo interno y en lo externo. Y si tengo que estar hasta los 100 años haciendo esto, lo voy a hacer. Porque prefiero esto que pensar de que la vida es como que me la muestran y tengo que vivirla como me lo muestran, como las cosas están así y yo las tengo que dejar así porque están así nomás y porque la gente me dice que tengo que dejarlas así. O los medios de comunicación me dicen que tengo que dejarlas así. No, sigo persistiendo, sigo investigando, me meto a cursos, hago cambios, voy viendo nuevas posibilidades. Me cuesta hacer solo esto ya, entonces hago una técnica, o voy a un coaching, o voy a un psicólogo. Sigo viendo cómo puedo hacer cambios. ¿Qué ideas nuevas me puedo hacer para cambiar esta percepción de esto? Hasta como viendo una película uno puede hacer. Realmente por eso es bueno ver películas también, porque las películas también a veces las películas te pueden cambiar la percepción, así como la que elige yo. Para mí la mejor es Matrix, obviamente. Porque en el fondo en Matrix ahí te pueden mostrar a una persona que le cambia completamente su realidad al mostrarle que solamente era un programa el que tenía en su subconsciente. Entonces, esa es la realidad de tercera dimensión. ¿Cuál sería la realidad de tercera dimensión? La realidad que tú quieres crear y la realidad que tú puedes ir más allá de lo que tú vives en tu vida actual. Y si tú piensas que tu vida actual no se puede cambiar, eso es completamente falso. Y eso es lo que tiene que tener conciencia. Tu realidad la puedes cambiar. Tanto en lo interno como en lo externo la puedes cambiar. No tienes que pensar que tu realidad actual es, tienes que verlo así, mira. Piensa que tu realidad actual es un programa que está en tu mente. Entonces, obviamente, si tú quieres salir del programa, ¿qué tienes que hacer? Incorporar nuevos programas a tu mente. Incorporar nuevas cosas. Y ahí, obviamente, tú vas a empezar a salir del programa y vas a ir a otro. El programa también puede ser como un acuario. Que está un pescado en un acuario, ya lo pescáis y lo tiráis al mar. Va a tener otra vida el pescado si está en el mar que si está en el acuario. O sea, los programas son como un pescado entre un acuario. Que es como que lo que es siempre la rutina normal del acuario. Lo pescáis al pescado y lo tiráis al mar, va a empezar a ver otras cosas. Va a tener otra experiencia, porque ya no solamente va a estar en la rutina del acuario, va a estar en el mar, entonces se va a encontrar hasta con un pulpo. Entonces, entonces si tú, por ejemplo, piensas que tu vida actual, tu rutina, es como un acuario, es tu programa. Y quizás en el pasado también estás en un acuario y saltaste al mar, que es la rutina ahora. Pero si tú quieres cambiar tu realidad, obviamente tienes que hacer cosas nuevas. Y aunque no veas los resultados, seguir persistiendo. Seguir persistiendo porque puede ser que el programa antiguo sea tan potente, se podría decir, que te convenza de que esto es el programa que tiene en la actualidad es lo único que puedes ver. Pero si persiste, tarde o temprano ese caballo lo va a terminar eh, aprendiendo a montar, claramente. No te va a botar más. Y ahí tú pasas a tu nueva realidad. Entonces, obviamente, ahí tú te das cuenta ya, no importa, si yo quiero cambiar mi realidad, a veces puede ser esto rápido o puede demorarse, pero yo sé que en un momento va a cambiar. Entonces tengo que seguir persistiendo. No pensar, esto no se puede cambiar, esto es imposible que cambie, ya he hecho varios intentos y no he visto cambio. En vez de decir, he hecho varios intentos, no he visto cambio, puedes decir, he hecho varios intentos,
sigamos persistiendo. He jugado 9 torneos de tenis, he perdido en primera ronda, vamos al décimo. En el décimo quizás salgo campeón. O sea, también es un tema de persistencia. Pero por eso digo, a veces puede ser rápido o a veces se puede demorar. Y no importa si es rápido o se demora. Lo importante es que tú estás en la idea de pasar a tu realidad de tercera dimensión. Y realidad de tercera dimensión es cambiar tu realidad por completo. Que tú, por ejemplo, así como la has cambiado en el pasado y ahora tienes otra realidad comparada al pasado, la cambiaste, ¿no es cierto? Puedes cambiar tu realidad completamente, ¿no? Por eso persiste, persiste, persiste. Haz las cosas. Pero obviamente si no haces las cosas, no. O sea, dejas de hacerlas, me refiero. Obviamente las cosas ahí no van a cambiar, pues, obvio. Porque ahí tú, es como que dijera, sabes que no tengo los bíceps, entonces no voy más al gimnasio. ¿Cómo van a salir los bíceps? O sea, ¿cómo va a salir el bíceps si tú dejas de hacer mancuerna? O la rutina que estás haciendo, ¿cómo va a cambiar tu físico si tú dejas de hacer la rutina? No, o sea, tienes que, a lo mejor tú vas a hacer la rutina y no tienes el físico como quieres, no hago más esta rutina, no, pues sigue insistiendo, sigue persistiendo y de repente, sin darte cuenta de tener el físico como tú siempre lo deseaste. Esto es todo orden de cosas, todo orden de cosas. Entonces, la clave es aquí, que aunque uno no vea los resultados, seguir haciendo las cosas. Obviamente uno puede ir innovando cosas, uno puede ir metiendo nuevas ideas, nuevos negocios, no sé, cualquier cosa, si no estoy diciendo que no. Pero seguir remando hasta la isla, o sea, seguir remando hacia la isla. No decir, ya no, volvámonos para atrás. Imagínate que Cristóbal Colón hubiera pensado así. Un abrazo.